Luis Sencillo es una gran figura del humanismo y personaje paradigmático como ser humano y como hombre de ciencia. Creador de la estructura y método de psicoanálisis antropológico, el Instituto Psicoanalítico de Salamanca se complace en ofrecer esta aproximación a su gran aporte a la psicología. Doctor Francisco Javier Sedano Pérez, secretario del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. El doctor Manuel Becerro, que es el director de investigación del Instituto Psicoanalítico. Tiene la palabra el doctor Manuel Becerro Cerecera. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario sobre la teoría de Luis Sencillo. Cordiales saludos a todos los amigos conectados desde España y a los que nos ven en directo o en diferido desde Japón, Rusia, Irán, Guinea Ecuatorial, Suiza, un saludo muy especial, Estados Unidos, México, Ecuador y los amigos chilenos de Natalie Cristel, y a los de Uruguay y Argentina. Y nuestro agradecimiento profundo a Luis Sastre, que se encuentra en el Centro de Control y Realización de Salamanca. Tiene la palabra el doctor Javier Sedano Pérez, secretario del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Los primeros datos, ¿no?, sobre Sencillo que nos ha proporcionado el doctor Becerro. Y aquí están los datos iniciales, un pequeño resumen de lo que ha dicho en su vida, y en la obra vemos aquí pues los distintos libros que tiene exclusivamente sobre psicoanálisis, ¿no? En cuanto a la base antropológica, Tratado de la intimidación de los saberes, el hombre en noción científica, interacción y conocimiento, como Platón, su vuelo de terapeuta, y antropología integral. Después, la parte central de su sistema, que es de lo que hablaremos un poco, solamente unas pinceladas, pues es la dialéctica del concreto humano, lo inconsciente, la práctica de la psicoterapia y eficacia de una psicoterapia dinámica, es lo que constituye la arquitectura del sistema. Y después pasamos ya a los sueños, porque es de los pocos autores que tienen 3 libros de texto dedicados a la interpretación de los sueños. Los sueños, factor terápico, terapia, lenguaje y sueño, y los sueños y sus verdades. Y por último, las aportaciones que tiene en psicopatología psicoanalítica y salud mental, libido, terapia y ética, la psicología como posibilidad, conflictos de la sexualidad infantil, homosexualidad y paradojas sociales, raíces del conflicto sexual y sexo, comunicación y símbolo. Como veis, es una obra densa y es una obra muy centrada específicamente en el psicoanálisis antropológico. Estas son 6.800 páginas de las 20.000 que componen su obra en general. Esto nos da una idea ya de la magnitud de este autor. Pero vamos a tratar de ver cuáles son pues, las aportaciones creativas que tiene Sencillo, ¿no? Bien, especialmente en epistemología. Hablando de una forma muy sencilla. Digamos que a lo largo de toda la historia de la filosofía ha habido 2 corrientes que podemos llamar una corriente de derechas o aristotélico-racionalista y una corriente de izquierdas o místico-espiritualista, la platónica, ¿no? Entonces, entre Platón y Aristóteles ha oscilado esa corriente a lo largo de toda la filosofía. De tal manera que mientras unos centraban en la subjetividad y en el sujeto cognoscente, en la base epistemológica, lo importante era la psicología, digamos, o lo que es lo mismo, la mente que conoce, y se dedicaban a estudio de la mente que conoce. Otros, los racionalistas, se dedicaban a estudiar el objeto conocido. Luis Sencillo abarcó distintas áreas del saber. Su gran aportación a la estética y al arte con sus 2 grandes tratados sobre creatividad, arte y tiempo, 2 tomos de casi 1000 páginas cada uno. En ella se muestran importantes características de la especie humana. Esta obra, que es una antropología del arte estricta, pretende seguir el desarrollo histórico y técnico, con atención especial a Europa, pero también a la arquitectura monumental de la India, la pintura china y la morada oriental e islámica, desde sus bases sociales, étnicas e ideológicas,
y desde la dinámica histórico-política, sobre todo su segundo tomo. El estudio desde la teología del hombre es singular y único, un teólogo con visión antropológica y filosófica, y desde lo lleno y lo vacío, a los riesgos de la palabra. El estudio psicológico de la fe, una visión nada frecuente en el que se aproxima a las creencias de la humanidad. Y el sublime estudio bíblico de opción humana y textura bíblica son grandes pilares donde apoyar lo trascendente del hombre, y su brillante libro sobre la trascendencia hacen de él un teólogo completo e imprescindible. 60 libros sobre los saberes más decisivos que atañen al ser humano en su existencia, orientados a su promoción y desarrollo como especie singular. Aquí están algunos de los libros de Cencillo: Tratado de Intimidad, El hombre en noción científica. Estos libros son interesantísimos. Interacción y conocimiento, en el que se habla del lenguaje, del discurso, de los procesos cognitivos y de la referencia y la reflexión, ¿no? Antropología integral, como Platón se vuelve terapeuta. Y pasamos ya a las aportaciones del psicoanálisis antropológico, para ver muy por encima, pues, ¿por qué decimos nosotros que Cencillo es el fundador del psicoanálisis antropológico? Aparte de que ha escrito 6.800 páginas sobre el tema. Hay tres axiomas fundamentales, que son: primero, existe lo inconsciente. Es decir, todo proceso consciente tiene un correlato inconsciente, y ese correlato inconsciente se filtra a través de lo consciente. Luego, el segundo es que el mundo humano es la resultante de un montaje informático, simbólico, cognitivo, emocionalmente internalizado por la persona y por el grupo. A ver, no es un montaje, es la resultante de ese montaje que se construye entre la información, los signos, los símbolos y las emociones. Bueno, pues muy interesante lo que has expuesto, la aportación de Cencillo desde su aspecto de filólogo. Ha aportado al psicoanálisis una gran visión, porque el lenguaje es lo que nos hace humanos, es por lo que hablamos, y todo nuestra vida es lenguaje. Estamos hablando desde la mañana hasta la tarde, con lo cual el que la expresión de nuestra vida sea el lenguaje es lo que realmente nos une como humanos, como seres humanos en nuestras relaciones sociales, y es vehículo en definitiva de comunicación personal y afectiva. Entonces, el lenguaje es lo que realmente caracteriza al ser humano, y por el lenguaje precisamente se resuelven sus conflictos, a través del lenguaje, a través de la expresión de la terapia. Y lo que cada expresión tiene en cada ser humano es lo que realmente le ha hecho ver cómo se ha formado esa evolución a lo largo de su vida. Entonces, la terapia es fundamentalmente el lenguaje, y la aportación de Cencillo a la terapia a través de su estudio filológico es absolutamente genial. Y esta novedosa visión desde la antropología y la filología ha enriquecido el psicoanálisis hasta el punto de hacerle evolucionar y además elaborar un método propio más dinámico y eficaz en la marcha de la terapia, del proceso terápico. Antropológicamente, el ser humano es esencialmente práctico. La praxis es un referente universal y primario de la especie y del lenguaje y de su significación. Las palabras, en definitiva, no designan cosas, sino procesos, acción e intenciones. En los principios teóricos, el primero sería el principio económico, que es la base del libidinal inconsciente del psiquismo. Se comporta en forma de una energía. Por eso cuando hablamos de energías, ¿no?, o de que hay unos bajos comerciales, ¿no?, que es lo que se refiere a la energía, nos estamos refiriendo precisamente al impulso sexual y al impulso agresivo defensivo.
porque tanto la sexualidad como la agresividad requieren una cierta carga energética, ¿no? Y esta base libidinal tiende a evitar el dolor y a aumentar la gratificación. El segundo es el principio dinámico, y es que la energía consciente se halla en constante proceso evolutivo y puede bloquearse o derivar por vías inadecuadas a causa de los obstáculos emergentes. El principio semántico. Las relaciones dinámicas entre la energía y su mundo se filtran por códigos significantes polisémicos, de tal manera que cada persona tiene una percepción diferente de la realidad según haya sido codalmente filtrada. Codalmente se refiere a los códigos. Luego, si no sabemos cuáles son los códigos de una persona, según el principio semántico, no tenemos ni idea de qué nos está diciendo. Antes de poder interpretar adecuadamente, es necesario conocer los códigos personales de cada paciente y así saber cómo está investida significativa, axial y emocionalmente. Es decir, cuáles son los valores, cuáles son las emociones que están ligadas a esa significación de aquello que estamos escuchando. De tal manera que sin un principio semántico de la terapia, nosotros consideramos que es completamente imposible ejercer como terapeuta. Se puede ejercer como muchas otras cosas, pero no como terapeuta, respetando profundamente cuáles son los filtros de cada persona, ¿no? Y el principio social, que se refiere a que la personalidad está inscrita en una trama de relaciones que la apoyan, estimulan, bloquean o perturban mediante proyecciones del entorno social introyectadas por el sujeto. Principios estructurales. Recuperabilidad. La malformación, disficaciones y huellas traumáticas de la personalidad son recuperables. Todo proceso es recuperable, siempre que no sea por lesiones orgánicas o por lesiones estructurales. Todo desajuste de personalidad, por grave y profundo que sea, es curable, siempre que su perturbación no proceda de disfunciones, malformaciones o lesiones orgánicas, aunque puedan darse disfunciones orgánicas concomitantes o consecuentes a la perturbación psíquica. El proceso de vida de la persona es recuperable y la terapia debe aprovechar la dinámica libidinal para crear las condiciones favorables de la recuperación. Es decir, que tiene que recuperar lo que se ha vivido de una manera determinada para resemantizarlo, darle otro valor, darle otra manera de ser integrado dentro de la persona. El principio arqueológico estratégico dice que las huellas nésicas, las huellas de la memoria, se superponen en diferentes estratos y que es preciso acceder cuidadosamente a los elementos originarios, que el pasado más remoto de la formación de la personalidad, para reelaborar intensamente ese material. Es como una labor arqueológica de ir a buscar en los recuerdos y en la mente de la persona que se está tratando todos esos elementos que han quedado obliterados en la conciencia de esa persona, pero que no por estar ahí dejan de producir problemas. Le está produciendo alteraciones incluso en su inteligencia y en su conducta. Con lo cual, esa labor arqueológica tiene que realizarse con una minuciosidad muy precisa. El principio de especificidad hermenéutica. El terapeuta debe construir el código propio y específico del caso concreto que está tratando, porque la interpretación de cada persona es un mundo. Cada paciente tiene su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de haber vivido. Entonces, la vida de cada persona no tiene que ver con la otra, aunque el desajuste sea parecido. Entonces, la interpretación, la hermenéutica, es fundamental para construir el propio código específico de cada caso, de cada paciente concreto.